Este fanfic no me pertenece, le pertenece a Levi Ackerman. Su página de fanficción estará en la descripción, si es que desean visitarlo. Capítulo 3. Shingansina. Las siguientes horas fueron una mancha de equitación y la muerte ocasional de Titán. El tiempo pareció desaparecer a medida que avanzaban, solo con su objetivo de Shingansina en mente. Hicieron buena velocidad en el territorio de Titán, y Eren realmente apreciaba en qué escuadrón talentoso estaba. El hecho de que solo estuvieran los tres hizo que el paso fuera relativamente fácil de pasar, y con Levi y Mikasa alrededor, ningún titán que los atacara representaba una amenaza real. No se habían encontrado con ningún titán inteligente, que fue afortunado. Levi había insistido en tomar una ruta que serpenteaba bastante lejos de Shingansina. Cuando Wall Maria finalmente apareció a la vista, era una parte de la pared con la que tanto Eren como Mikasa no estaban familiarizados. No puedo creerlo. En realidad lo hicimos, pensó Eren. Dejaron sus caballos en un pequeño bosque cerca de la periferia de la pared, donde había un montón de hierba y un arroyo cercano. Quédate, Levi ordenó su corcel cuando desmontó. Solo seremos 1 o 2 días. ¿Realmente escucharán? Preguntó Eren, preguntándose por qué el cabo se molestaría en dar instrucciones verbales a un caballo. Están sorprendentemente bien entrenados, dijo Levi, antes de disparar sus ganchos en la piedra gris de la pared que se alzaba sobre sus cabezas. Te sugiero que te des prisa, dijo desde arriba. 2 clases de 10 metros, entrantes. Eren y Mikasa se lanzaron tras él y escalaron a Wall Maria con facilidad. Cuando los titanes llegaron a la pared, los buscaron inútilmente con sus manos de gran tamaño. Eren se dio la vuelta y miró sus caras grotescas. Le picaban los dedos para sacar las cuchillas, de modo que pudiera correr hacia la pared y cortarles el cuello. Eren. Vamos, dijo Mikasa desde fuera de él. Habrá un montón en Shingansina. El agarre de Eren sobre sus cuchillas se apretó, mientras continuaba su ascenso hacia arriba. Filas de dientes dentados, descubiertos en una sonrisa misteriosa. Una mano grande, agachándose, aplastando los dedos. Los dientes se cerraron de golpe cuando la sangre llovió. Aunque Eren detestaba a todos los titanes, tenía una vendetta personal especialmente fuerte contra los de Shingansina. La vista desde la parte superior de la pared era majestuosa. El sol estaba saliendo, lanzando sus rayos sobre el paisaje que se extendía hacia adelante. Colinas onduladas, lagos centelleantes, y en la distancia, los picos crecientes de las montañas. Ese es el mundo exterior, Mikasa, murmuró Eren, de pie junto a ella en el borde de la pared. Un día, una vez que todo esto haya terminado, iremos allí. Yo, tú y Armin. A los desiertos y las montañas, y esa cosa llamada mar, lo haremos, susurró Mikasa. Un día. Si ustedes dos han terminado de hacer turismo, tenemos que movernos, dijo Levi. Estamos a salvo aquí, así que simplemente viajaremos por el muro. Mi estimación es que hoy por la tarde estaremos cerca de Shingansina. Fiel a la suposición de Levi, 3 horas más tarde, las paredes curvas de Shingansina se hicieron visibles. Todavía quedaba un largo camino por recorrer, aunque su ritmo aumentó mucho después de eso. Eren, por ejemplo, parecía haber sido superado por un fuerte sentido de urgencia, e incluso sugirió que usaran sus 3 DMG. No desperdicies gas, no sabes cuándo podrías necesitarlo más tarde, dijo Levi. Cuando llegaron a la parte de la pared que daba directamente a Shingansina, el sol se estaba poniendo, empapando el cielo y los tejados de color rojo sangre. Fue apropiado, en un sentido macabro, considerando el tipo de masacre que había ocurrido en el distrito hace 5 años. Eren y Mikasa se quedaron allí solemnemente, observando los restos de la aldea destruida, la aldea que había sido su hogar. Ahí está el río donde Armin nos mostró sus libros, dijo Eren, después de unos momentos de silencio. ¿Puedes verlo, Mikasa? Lo veo, respondió ella. Y allí, esos prados, solíamos ir a recoger madera allí. ¿Quieres decir que recogí madera mientras dormías? Corrigió Mikasa. Oh, cállate. Y allí, la voz de Eren se quebró, sus ojos le picaron, el mercado estaba allí. Aquel a donde mi madre solía ir. Los ojos de Mikasa siguieron su mirada al mercado, y luego a través de las pequeñas calles familiares que habían atravesado cuando eran niños. Y luego, a la vuelta de la esquina del mercado, lo vieron. Apenas podían hacerlo. Era solo una pila de escombros y madera agrietada donde una vez había estado una casa. No había sido una casa grande, o una extravagante. Había sido pequeño, escasamente amueblado, pero cómodo. Lleno de calidez y amor.
y una vez albergó a una familia. Un padre, una madre estricta pero amorosa, y 2 hijos, una niña y un niño. Y ahí, comenzó Eren en un ronco susurro, apuntando hacia la pila de escombros, con su dedo tembloroso, ahí es donde, contuvo un sollozo. Mikasa sintió un tirón en su corazón, sus ojos se humedecieron. Ella se agachó, tomando la mano de Eren entre las suyas. Él no se apartó, mientras ella curvaba sus dedos alrededor de los de él. Eren apretó su mano con fuerza, tan fuerte, mientras permanecían allí después de 5 años, contemplando los restos de su casa. Todavía había muchos titanes en Shiganshina, aunque no tantos como había habido cuando se rompió por primera vez. La mayoría de ellos merodeaban por los bordes de la pared. Mikasa los ignoró al principio, prefiriendo fingir que no estaban allí, y que la aldea de abajo estaba a salvo, intacta. Fue entonces cuando lo vio, por el rabillo del ojo. Ella casi lo desestimó, pero era una forma que Mikasa no olvidaría, nunca en su vida. Su corazón latía rápidamente cuando miraba más de cerca, solo capaz de distinguir el cabello dorado y los dientes afilados como una sonrisa desproporcionadamente grande. La adrenalina surgió por sus venas, y Mikasa sintió que su cabeza daba vueltas, como imágenes, recuerdos, asaltaban su mente. Una mano que se extendía desesperadamente, mientras una mujer gritaba, lágrimas corrían por su rostro. Eren. Mikasa. Vivir. La silueta familiar de una dama, golpeando contra la enorme mano que la levantaba, golpeando sus puños contra ella en su último intento desesperado de luchar, aunque sabía que era inútil. Eren no Mikasa se sintió temblar violentamente. ¡No! Eren giró la cabeza. Mikasa. Nunca la había visto tan angustiada, tan enojada en su vida. Estaba temblando, y sus dientes estaban al descubierto, sus ojos bien abiertos y sus pupilas dilatadas. Mikasa, Levi se adelantó. Mikasa, cálmate. Mikasa se volvió hacia Eren, y se dio cuenta de que su rostro estaba manchado de lágrimas. Eren, dijo, y aunque su voz temblaba, estaba llena de furia, una furia fría y sin adulteración que envió un escalofrío por la columna vertebral de Eren. Era la primera vez que pronunciaba su nombre en un tono así. Y entonces, lo golpeó, y su corazón casi se detuvo. Su mirada se clavó en el lugar en el que Mikasa había estado mirando, y se quedó inmóvil, el odio que había estado hirviendo dentro de él surgió. Levi no estaba muy seguro de lo que había sucedido con Eren y Mikasa. Había esperado que se emocionaran cuando volvieran a su antigua aldea, especialmente a Eren. Pero todavía estaba sorprendido por el arrebato de Mikasa, que generalmente estaba tan tranquilo y concentrado sobre todo. Sin embargo, Eren se había puesto repentinamente rígido al ver algo, y Mikasa parecía más peligrosa que nunca. Mikasa, dijo Eren, su voz mortalmente tranquila. Vámonos. Y luego, sin previo aviso, los dos prácticamente explotaron hacia adelante, saltando de la pared. Eren. Mikasa. Levi gritó, saltando tras ellos. Para. ¿Qué estás haciendo? Vuelve a la mierda aquí, no los vamos a comprometer hasta el anochecer. Sin embargo, ambos adolescentes lo ignoraron y corrieron hacia adelante, moviéndose más rápido de lo que Levi los había visto. Ambos estaban usando demasiado gas. Mikasa. Levi se detuvo a su lado. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Consigue a Eren y levántate. Es una orden. Sin embargo, Mikasa lo ignoró, sus ojos se dirigieron hacia adelante, con un gruñido tirando de sus labios. Levi notó que sus ojos estaban bordeados de rojo. Ella se veía completamente aterradora. Nunca antes había visto a Eren y Mikasa tan fuera de control, mientras corrían hacia adelante, ignorando todo lo que había en su camino. Levi tuvo que cortar 2 titanes que aparecieron en su camino. Él hubiera esperado que Mikasa les cortara el cuello, pero ella simplemente los esquivó y continuó después de Eren. Te estás tirando, bastard. Eren gritó. Te mataré. Te follaré. Te follaré y te mataré. Había tal emoción cruda en su voz, dolor mezclado con una furia inigualable. Eren. Levi volvió a llamar, siguiendo al niño. Eren, espera, y entonces Levi lo vio. El titán en el que Eren y Mikasa estaban tan concentrados. Era una clase de 15 metros, sus costillas sobresalían contra su piel. Tenía el pelo dorado y una enorme sonrisa. Levi había oído hablar del pasado de Eren, del titán que se había comido a su madre. ¿Podría ser eso? Eren nunca había sentido una rabia tan ciega en su vida. Se lanzó hacia adelante, sacando sus espadas. Además de él, vio a Mikasa hacer lo mismo, por una vez, sin preocuparse por su seguridad. Era una venganza lo que ella quería entonces, igual que él. Era lo que ambos querían.
Y ahora, finalmente tenían el poder para lograrlo. Eren ni siquiera apuntó al cuello del titán al principio, cortándose los dedos cuando lo alcanzó. Toma que folsas al monstruo. Se ahogó, antes de girarse y cortar la mano del titán una y otra vez. Esa fue la mano que le había arrebatado a su madre, la mano que la había torcido y había roto sus huesos. Eren escuchó que Levi gritaba algo, pero lo ignoró, intentando destruir la mano que había matado a su madre. El titán se adelantó con su otra mano, pero Mikasa saltó hacia él con un grito, cortando todos sus dedos, antes de apuntar a su cara. Entonces lo apuñaló, implacablemente, rociándolos con sangre caliente y humeante. Morir. La oyó decir, su voz fría. Muere, muere, muere. Sin embargo, el titán no se estaba muriendo, y Mikasa pronto dejó su rostro cuando comenzó a aullar en agonía. «Te mereces esto», siseó ella, y luego se giró de nuevo, como un huracán, rasgando el cuerpo del titán, cortando y golpeando brutalmente. El titán cayó de rodillas, su cuerpo desgarrado en pedazos, humeando espeso mientras se regeneraba. Eren, la voz de Mikasa era penetrante. «Hazlo». Y luego lo hizo Eren, estampando en la cabeza del titán, y cortando profundamente su cuello. «Muere, fucker». Era el corte más profundo que había hecho, pero no era suficiente para él. Cortó una y otra vez, intentando separar la cabeza del titán de su cuerpo. «No desaparezcas», maldijo, dándole patadas. «No he terminado contigo todavía, maldita mierda». Mikasa tampoco había terminado, girando a un ritmo vertiginoso, apuñaleando y golpeando a donde podía. El titán tenía al menos 100 pedazos cuando el cuerpo finalmente desapareció. Y Eren y Mikasa se quedaron con las hojas rotas, mientras la sangre que los cubría se disipaba en el aire. Levi los agarró por los collares y los levantó. Los tiró hacia adelante, y los tres corrieron hacia la pared. Levi trató rápidamente con los pocos titanes que se interponían en su camino. Ellos escalaron la pared con sus ganchos y cuerdas, justo cuando el sol se ponía en la distancia, arrojando a Shigansina a la oscuridad. Ese bastardo. Eren seguía sollozando, cayendo de rodillas sobre la pared y golpeando su puño contra la piedra. «Eso, hijo de puta», Mikasa se sentó a su lado, perfectamente quieto, aunque incluso Levi no podía mirarla a los ojos en ese momento. Se estiró unos instantes después, tocando el hombro de Eren. «¿Eren?», preguntó ella tentativamente. Él la ignoró, pero ella mantuvo su mano en su hombro, y parecía que él estaba aliviado por su toque. Unos minutos más tarde, Mikasa se levantó, su expresión y su voz volvieron a la normalidad. Se volvió hacia Levi, que estaba un poco sorprendida por la calma que ahora tenía. Hace unos minutos, ella había estado tan llena de odio, alimentada por un deseo asesino que rara vez había visto en un soldado. Eren había sido el mismo, si no peor. «Eichou», dijo Mikasa, su voz plana. «Lo siento antes. Hubo algo con lo que Eren y yo tuvimos que lidiar. Avísame antes de que hagas un truco como ese otra vez», murmuró Levi, decidiendo que lo dejaría pasar. No podía culpar a Eren y Mikasa por sus acciones impulsivas, no si el titán que acababan de matar era el responsable de destruir su casa y de comerse a la madre de Eren. Y Levi sospechaba fuertemente que había sido exactamente eso. «Eren». Mikasa se volvió hacia el niño, que se levantó en silencio. Sus ojos eran brillantes, pero duros como el acero. Había algo diferente en él, algo más duro que antes. «Tendré que vigilar a los dos», pensó Levi. «Pueden comportarse de forma impredecible aquí, y los hará más temerarios de lo habitual. Necesitamos abastecernos de gas». «Ambos gastaron demasiado», dijo Levi. «Una vez hecho esto, podemos dirigirnos a tu sótano». «Sí, señor». Llegaron a la pila de escombros sin ningún problema, para gran alivio de Levi. Todavía estaba en busca de un comportamiento inesperado de Eren y Mikasa. Aunque ambos parecían más nerviosos de lo habitual, se apegaron al plan. «Mantendré una vigilancia y trataré con cualquier titán entrante», dijo Levi. «Ustedes dos encuentran la puerta del sótano». Eren y Mikasa cavaron entre los escombros durante los siguientes minutos, sin pronunciar una sola palabra. La noche era inquietantemente silenciosa, aparte del sonido de la madera cambiante, y los golpes de los pasos de titán en la distancia. «Lo encontré». La voz de Eren cortó la noche. «¿Funciona la llave?», preguntó Levi. Eren se inquietó con eso por un momento, y luego Levi escuchó un clic. «Eren, tú y Mikasa entras, y obtén lo que sea que necesites obtener. No pierdas el tiempo mirándolo, podemos hacerlo cuando estemos en un lugar más seguro. Date prisa, así podemos salir de esto». «Lugar». «Sí, señor». Había una escalera sinuosa que conducía al sótano debajo de la casa de los Jaeger.
Mikasa y Eren bajaron con cuidado. Los botes de gas y las hélices de sus 3DMG rasparon contra las paredes estrechas. Una vez que estuvieron dentro, Eren sacó una vela de su mochila, la encendió y la colocó en una de las mesas cubiertas de polvo. Estaban en lo que parecía un calabozo, y había telarañas por todas partes. Grandes estantes alineaban las paredes, llenos de tubos de ensayo, jeringas y matraces destrozados. Eren, murmuró Mikasa. Creo que he estado aquí antes. No seas ridícula, le dijo Eren. Incluso nunca he estado aquí. ¿Cómo es eso posible? No lo sé, admitió Mikasa, agarrando su cabeza ante el repentino y agudo dolor. ¿Estás bien? Eren le preguntó, agarrando sus hombros mientras se inclinaba hacia adelante. Yo, estoy bien, dijo Mikasa, frotándose los ojos. Mi cabeza, no sé qué pasó, creo que me duele la cabeza, simplemente ignóralo. Eren soltó sus hombros. Estarás bien. Caminó hacia los estantes, examinando su contenido. Mikasa sintió que un escalofrío le recorría la espalda y se extendió hacia adelante, tomando la mano de Eren. ¿Qué? Sonaba molesto. Lo siento, yo solo, Mikasa se interrumpió, sin saber qué decir. Ella no sabía de qué se trataba el calabozo, pero algo dentro de ella le dijo que había algo terriblemente malo en el lugar. Eren pareció darse cuenta de que algo la molestaba y suspiró. Deja de ser un niño, Mikasa, le reprendió. Es diferente a ti. Pero incluso entonces, él deslizó sus dedos a través de los de ella, tirando de ella hacia adelante. Vamos. Mikasa se sintió reconfortada por la sensación de la cálida mano de Eren en la suya, y dejó que la guiara a través de la habitación. Eren miró por encima de los estantes. La mayoría de los tubos y matraces estaban vacíos, su contenido se había derramado o secado hace años. No creo que haya nada aquí, murmuró Eren. ¿Sabes lo que se supone que debemos estar buscando? Mikasa preguntó. No tengo idea, confesó Eren. Pero siento que lo sabré cuando lo vea. Buscaron un poco más, y unos minutos más tarde, escucharon grandes golpes por encima de ellos. Los titans, Mikasa mordió. Eren, apúrate. Lo estoy intentando. Dijo Eren, mirando frenéticamente a través de todos los estantes. No había nada allí, ni un pedazo de papel, nada más que vidrios rotos, plumas y tinteros secos. Los golpes se hicieron más fuertes, y parecía que había más de ellos. También hubo aullidos, extraños aullidos animales. Tal vez debería subir, dijo Mikasa, y ayudar a Levi y Chou. Lo encontré. Eren lloró de repente. Había una pequeña caja, descansando en el borde del último estante. Sobre ella descansaba un trozo de papel, amarilleado con la edad. Eren recogió la caja y el papel, sosteniéndolo bajo la luz de las velas. Para Eren, leyó en voz alta, mientras el papel se derrumbaba entre sus dedos. Eso es todo lo que dice. Mi padre escribió eso. Mikasa, esto es. Eren pasó el pulgar por la parte superior de la caja. Estaba perfectamente liso bajo sus dedos. Los golpes aumentaron de frecuencia y el suelo pareció temblar. Trozos de tierra se derrumbaron del techo. Eren. Mikasa tiró de su mano. Necesitamos irnos. Parece que hay muchos de ellos. Ella comenzó a subir las escaleras. Correcto, murmuró Eren, colocando la caja de forma segura en su mochila, y siguió a Mikasa. Será difícil salir de esto si hay titans por encima de nosotros, dijo Mikasa. Con todos los escombros, no hay mucho espacio para moverse. ¿Te preocupas por unos pocos titanes ahora, Mikasa? Eren se burló. ¿En serio, qué te pasa? No lo sé, Mikasa sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de la sensación de malestar que había sentido al entrar al sótano. Salgamos de aquí tan pronto como podamos. Eren abrió la trampilla, solo para ser recibido con una enorme y burlona cara de titán. La mano de la criatura lo agarró, pero Mikasa sacó sus cuchillas detrás de él, y cortó sus dedos. Gracias, murmuró Eren, saltando y extendiendo una mano para jalar a Mikasa. Eren, detrás de ti, comenzó, pero luego retiró su brazo y arrojó una de sus cuchillas al titán detrás de Eren. Eren se dio la vuelta para ver que el metal se empalaba directamente en el gran ojo del titán. La criatura gimió y se sacudió, y Mikasa salió rápidamente de la puerta, cerrándola con el pie. Ella disparó su gancho en la carne del hombro del titán, sacando su espada de su ojo humeante mientras subía la cremallera hacia arriba, y luego se giró con destreza, usando la misma espada para cortar su cuello. Eren levantó la vista para ver a Levi luchando contra 3 titanes a la vez, girando furiosamente, sus hojas girando en todas direcciones mientras se movía entre ellos como un tornado. Uno por uno, los titans
cayeron, solo para ser reemplazados por otra ola. Mikasa había salido al aire ahora, y Eren también lo hizo, lanzando sus ganchos a la parte posterior de un titán que estaba cargando contra Levi. Se empujó hacia adelante y le cortó el cuello limpiamente, antes de echar un vistazo alrededor. La mierda. Eren juró. Había enjambres de ellos, más de los que había visto en un solo lugar, y todos se estaban reuniendo en el mismo lugar donde Eren, Mikasa y Levi se encontraban actualmente. ¿Lo obtuviste? Levi gritó, enviando a otra clase de 15 metros derribándose. ¿Sí? Eren gritó de nuevo. ¿Qué demonios está pasando? ¿Cuántos hay aquí? No tengo ni puta idea. Parece que han desarrollado algún método y siguen pidiendo más. Debo haber matado al menos a 20 por ahora, pero los bastardos siguen llegando. Eren esquivó un puño entrante y giró alrededor de otro titán, cortándose el cuello con 2 golpes paralelos. Él casi se estrelló contra un segundo entonces, y tuvo que tirar todo su peso hacia un lado para evitar su boca, mientras se desviaba fuera del alcance de sus mordazas. Ten cuidado, Eren. Mikasa lloró, mientras se giraba sobre él justo sobre la cabeza de una clase de 15 metros. No hay lugar para navegar, gritó Eren. Esto es loco. Ninguna cantidad de entrenamiento los había preparado para esto. Había tantos titanes, tan apretados en un espacio pequeño, que no tenían forma de escapar, y un espacio extremadamente limitado para moverse usando sus 3 DMG. Eren ya no era cuestión de matar a los titans, se dio cuenta con creciente horror al ver a Levi y Mikasa saltar de titán a titán, girando furiosamente. La forma más efectiva de cortar tantos cuellos a la vez. Estaban luchando para sobrevivir. A pesar de sus esfuerzos, la masa de titanes se acercó a ellos. No había forma de que pudieran escapar, y había un límite en el tiempo que incluso Mikasa y Levi podrían seguir luchando. Con el tiempo, sus cuchillas se volverían desafiladas, se quedarían sin gas. No, pensó Eren, no ahora. No cuando estamos tan cerca. Tenían que atravesar el mar de titanes. Pero ni Mikasa ni Levi, a pesar de su velocidad y agilidad, pudieron hacerlo. Simplemente no había espacio, nada que usar para impulsarlos hacia adelante. Solo necesitan que se les limpie el camino, una ruta de escape, eso es todo. Y entonces lo golpeó, y Eren se llevó el pulgar a la boca. Ya no había necesidad de sigilo. Cada uno de los titanes en las cercanías ya había sido atraído hacia ellos. Eren. Levi gritó, como si sintiera sus pensamientos. ¡No! No, Eren, espera, Mikasa voló hacia él. Tengo que sacarlos de aquí. Eren se mordió el pulgar, saboreando el sabor metálico de la sangre en su lengua. Hubo un ruido explosivo, y momentos después, un gran titán musculoso estaba de pie donde Eren estaba delante, sus brillantes ojos verdes brillaban. El titán resopló, llevando sus puños a su barbilla en posición de combate. Mátalos. Matarlos a todos. Saca a Mikasa y Levi. Eren cargó en el mar de titanes, golpeando, pateando y mordiéndose el cuello. Cogió a algunos de los más pequeños y los arrojó sobre los tejados. Además de él, Mikasa y Levi bailaban en un torbellino de alambres y cuchillas. Los titans también lo mordieron, pero Eren simplemente rugió, sacudiéndose, y continuó luchando, empujando a través de la multitud. Mikasa de repente aterrizó en su hombro, y ella estaba diciendo algo con urgencia. Sin embargo, apenas podía distinguir sus palabras, en medio de todo el ruido. Era como si ella le estuviera diciendo que se moviera, que se alejara de algo. ¿Pero qué? ¿De qué quieres que me aleje? Lo estás aplastando. Mikasa gritó. ¿Aplastando qué? ¿El titán? Eso es bueno, ¿no es así, Mikasa? Todos ellos merecen ser aplastados. Todos merecen morir, los cabrones. Eren se abrió camino entre la multitud, y de repente Mikasa desapareció de su vista, doblando la espalda. Se giró, su cabello oscuro azotaba su cara. ¿Qué demonios estás haciendo, Mikasa? ¿Por qué demonios vas a volver allí? Deberías estar escapando. Levi la siguió, y algunos de los titanes hicieron que los siguieran, pero Eren los abordó de inmediato, luchando, pateando, luchando. Lucha. Lucha. Luchar para ganar. Mikasa estaba en su hombro otra vez, y sus labios estaban fruncidos. Parecía molesta, y Eren no podía entender por qué. Llevaba algo, colgada en la espalda, aunque Eren no podía distinguir claramente qué era. Te salvé, Mikasa, ¿no lo entiendes? Te estoy salvando. ¿Por qué estás ahí parado? Lucha. Eren gritó, y se lanzó contra la multitud de titanes de nuevo. Mikasa y Levi lo siguieron esta vez. Cuando finalmente vio un claro, Eren los agarró a ambos en sus manos y corrió hacia adelante.
Justo cuando los titans se acercaban a él, los arrojó, tan alto como pudo. Ambos aprovecharon la oportunidad para enganchar sus cables 3DMG en edificios altos, y se apartaron de la multitud de titanes. Levi aterrizó cuidadosamente en la parte superior de un campanario medio demolido, observando la situación a continuación. Mikasa aterrizó a su lado, agachándose. Eren nos sacó, dijo ella. ¿Pero qué hay de él? ¿Cómo se supone que vamos a sacarlo así? Debajo de ellos, Eren luchaba contra la multitud de titanes, todos los cuales ahora parecían decididos a devorarlo. Tengo una idea, dijo Levi después de un momento. Pero no te va a gustar. Comparte, murmuró Mikasa. No lo logrará en esa forma. Es demasiado grande, y hay demasiados. Tendremos que eliminarlo. No, dijo Mikasa, endureciendo su rostro. No, no te dejaré hacerle eso a Eren. Es la única manera. Es demasiado peligroso. Podrías matarlo. No lo haré. Él puede regenerarse, dijo Levi rápidamente, haciendo una mueca. Pero lo pondrá a través del infierno y de vuelta en términos de dolor. No, Mikasa negó con la cabeza. Debe haber otra manera. Eso es demasiado peligroso, no puedes, se morirá si lo dejamos con esos cabrones. Ellos lo devorarán. Levi sacudió sus hombros bruscamente. Mikasa, voy a volver a bajar y eliminarlo. Necesitaré que me levantes cuando termine. No, la voz de Mikasa temblaba, su cara le dolía. Levi se sorprendió al verla mostrar tanta emoción, una vez más. ¿Siempre te preocupas por Eren? Él le preguntó, y ella no le respondió. Mire. Estoy a cargo, y digo que lo estoy eliminando. En caso de que mis movimientos sean limitados, asegúrese de sacarme del desorden, y eso es una orden. Lo haré. Mikasa lloró. Si alguien va a hacerlo, tengo que ser yo. ¿Qué, no confías en mí? Levi preguntó, molesto. No es eso, los ojos de Mikasa brillaron. Eichou, por favor, ¿estás seguro de que podrás seguir adelante, Mikasa? Levi preguntó, mirando directamente a los ojos. Lo haré, dijo Mikasa con firmeza, mirando hacia abajo, donde Eren estaba luchando contra los titans. Está bien entonces, murmuró Levi, sacando uno de los ganchos de su 3DMG. Ven acá. Agarró el cinturón de Mikasa y tiró de ella hacia él. Eichou, cállate por un segundo. Levi envolvió el cable 2 veces alrededor de su cintura, antes de atarlo en un nudo, asegurándolo con el extremo en forma de gancho. Ahora estaban conectados, e incluso si Mikasa no podía encontrar una ventaja para levantarse de la masa de titanes, también dado que sus brazos estarían llenos de llevar a Eren, él podría sacarla. Esto debería funcionar, dijo Levi. Se deslizó unos metros por la torre del reloj, hasta la cornisa justo al lado de la gran campana oxidada. La superficie era plana allí, y le dio un buen pie, y envolvió su brazo alrededor de la columna de piedra, asegurando su posición. Era lo suficientemente alto como para que los titans no pudieran alcanzarlo, a menos que uno de ellos fuera aberrante, y decidiera saltar. Pero afortunadamente o desafortunadamente, los titans parecían bastante ocupados con Eren por el momento. Tendrás que hacerlo con un corte, llamó a Mikasa. No hay tiempo para más. Mientras no le cortes la cabeza, debería estar bien. Ahora vete. Mikasa bajó, volando directamente hacia la forma del titán de Eren. Su rostro estaba concentrado y giró una vez, haciendo un enorme barrido con sus espadas. Levi dejó escapar un suspiro de alivio. La naturaleza perfeccionista de Mikasa realmente fue útil en momentos como este. Incluso durante el entrenamiento, siempre había sido tan precisa cuando hacía sus cortes, a veces rehaciéndolos si no resultaban de cierta manera. Se había preguntado esto al principio, pero luego lo había descartado como una peculiaridad extraña. Pero tal vez siempre había sabido que llegaría el momento en que se le exigiría hacer algo como esto. La forma de titán de Eren apenas tuvo tiempo de registrar el dolor y rugir cuando una gran parte de su cuello voló por el aire, cayendo en el mar de titanes que se encontraban debajo. El corazón de Levi casi se detuvo por un momento, pero Mikasa fue muy rápido, disparando hacia adelante y agarrando el desorden humeante, carnoso y sangriento en sus brazos. Era más grande que ella, el trozo de carne, y tomó ambos brazos para cargarlo. También la pesaba, y Mikasa habría caído directamente sobre las bocas abiertas y las manos extendidas de los titanes, si Levi no hubiera tirado con fuerza del cable de su 3DMG, el cable que estaba conectado a su arnés. Ella se volvió hacia el aire y se estrelló contra él. Levi cayó hacia atrás, golpeando su cabeza contra la campana, que comenzó a sonar con fuerza en el impacto. Maldijo, sus ojos picaban por el golpe. Tenía un dolor palpitante en la cabeza.
Probablemente había terminado incurriendo en una conmoción cerebral. Abajo, el Titán Mod, atraído por la campana de repique, y después de ver a su presa arrebatada, ahora convergían en el campanario. Empezó a temblar. Tenemos que largarnos de aquí, y rápido, dijo Levi, y Mikasa se apartó de él rápidamente. Me llevaré a Eren, dijo, y cuando parecía que iba a discutir, agregó, soy más fuerte. Mikasa cerró la boca, sus ojos brillaron cuando le entregó el desorden que era Eren a Levi. La mayoría de los músculos y la carne de titán que se aferraban a la forma de Eren ya se habían disipado. Mikasa se había cortado las dos manos con el corte y las espinillas por debajo de las rodillas. La forma de Eren estaba goteando sangre, y Mikasa también estaba cubierta con ella. En su rostro, sus manos, su ropa. La hizo parecer absolutamente aterradora, y también hizo que Levi tuviera muchas ganas de arrojarle un cubo de agua y decirle que se frotara hasta que estuviera limpia de nuevo. Pero no había tiempo para eso. Hiciste un buen trabajo, le dijo con aprobación. Eren tenía más de la mitad de sus piernas y brazos intactos. Eso en sí mismo era encomiable. Mikasa, sin embargo, se veía completamente perturbada mientras miraba la forma ensangrentada de Eren, sus ojos llorosos y abiertos. Estará bien, mira, ya los está haciendo crecer de nuevo, le aseguró Levi. Es como un jodido lagarto. Es asqueroso. Obtuvo una mirada fulminante por el comentario, pero lo ignoró, levantando a Eren sobre su espalda, mientras Mikasa se quitaba su 3DMG de su cinturón. Ambos se levantaron, cuando la torre comenzó a temblar violentamente. Levi miró hacia abajo. Los Titans intentaban escalarlo, pero fallaron, afortunadamente para ellos. Mierda estúpida. Levi los escupió, antes de volverse hacia Mikasa. Carrera contra la pared. Mikasa no respondió, pero disparó sus ganchos en el siguiente edificio y saltó de la torre. Aceleraron a la pared, los dos usaron más gas de lo habitual. Se estaban enfocando en la agilidad esta vez, ya que ambos llevaban demasiado equipaje extra, que dificultaría la lucha y la maniobra. Se desviaron o saltaron sobre cualquier titán que se interpusiera en sus caminos, y llegaron a la pared en 5 minutos, seguidos por una gran multitud de titanes en estampida. Ellos escalaron la pared, solo se detuvieron para descansar cuando estaban a unos 30 metros de altura, bien lejos del alcance de la masa de abajo. Los titanes arañaron la pared, chillando y gimiendo, sus dedos arañando ineficazmente contra su superficie de piedra. En la distancia, el campanario se estrelló contra el suelo. Esos ladrones parecen menos estúpidos ahora, observó Levi con desdén. Eso va a ser un problema. ¿Cómo está Eren? Mikasa preguntó, su voz más aguda de lo habitual. No tienes una mente de una sola pista. Levi resistió el impulso de poner los ojos en blanco. No está en ningún peligro. Le salvaste la vida. Solo cállate y sé feliz. Él comenzó a escalar la pared otra vez, y Mikasa lo siguió. En el momento en que estuvieron a salvo encima, ella casi arrancó a Eren de sus brazos. Eren, gritó ella, con los ojos muy abiertos mientras observaba sus extremidades humeantes. Se estaban regenerando bastante rápido. Levi pensó que por la mañana estaría perfectamente bien. Lo siento mucho, susurró Mikasa, colocando a Eren suavemente en el suelo. Luego se apoyó contra la piedra y tiró de la cabeza de Eren a su regazo. ¿Por qué diablos te estás disculpando con él? Levi se desplomó contra la pared a su lado. Le salvaste la vida. Otra vez. Y aún así, mañana por la mañana, ¿me resentirá por eso?, dijo ella, tan suavemente, que casi no la oía. ¿Por qué estás tan obsesionado con él? Levi tuvo que preguntar. ¿Qué es él para ti? Él es mi familia, dijo Mikasa, mordiéndose el labio, antes de agregar. Él es todo. Ambos estaban en silencio entonces, reflexionando sobre sus propios pensamientos. Mikasa sacó una servilleta de su mochila, vertió agua sobre ella y comenzó a limpiar la cara manchada de sangre de Eren. Sus movimientos eran suaves, su mirada suave, y Levi la miró por el rabillo del ojo. La familia es, sin embargo, me pregunto qué tipo de familia. Seguramente no es un hermano. Sus acciones eran demasiado tiernas para ser hermanas. Deberías lavarte primero, antes de comenzar a limpiarlo, dijo Levi finalmente, arrugando la nariz. Eres asqueroso. Eso es bueno entonces. Debería alejarte de mí, replicó Mikasa. Mikasa fue el primero en despertarse a la mañana siguiente, justo cuando los rayos del sol se filtraban en el horizonte. Levi todavía estaba profundamente dormido, y Eren también, con la cabeza apoyada en su regazo. A Mikasa le dolía la espalda de pasar toda la noche sentada contra el muro de piedra, pero ella lo ignoró, sus ojos miraban la forma de Eren. Estaba completamente curado, con las manos y los pies como nuevos. Mikasa dejó escapar un suspiro de alivio.
Ella siempre supo que él se regeneraría, pero no obstante, algo sobre verlo sin manos o pies, y sabiendo que ella era la responsable de cortarlos, había sido muy discordante. Ella pasó su mano por el cabello castaño de Eren, disfrutando la sensación de los suaves mechones entre sus dedos. Era algo que siempre había deseado hacer, pero nunca se había atrevido a intentarlo. Además, sabía que Eren la alejaría si lo hacía. Él siempre había odiado cuando ella lo mimaba. Ella colocó su otra mano sobre su pecho, sintiendo el latido tranquilizador de su corazón bajo las yemas de sus dedos. Parecía tan tranquilo cuando estaba dormido. Su frente era suave, en oposición a la forma en que estaba siempre surcada cuando estaba despierto. Normalmente fruncía el ceño ante algo o lo otro. A Mikasa le gustaba verlo así, aunque la entristeció que la única vez que pudo fue cuando él estaba durmiendo. Ella continuó acariciando su cabello, flotando en sus propios pensamientos. Cuando ella miró de nuevo hacia su rostro, su corazón dio un salto salvaje, mientras un par de brillantes ojos color turquesa le devolvían la mirada. Eren, ¿estás despierto? Mikasa se sonrojó ligeramente. Yo, no me di cuenta. Ella rápidamente retiró su mano de su cabello, aunque se sorprendió cuando él no se incorporó de inmediato, sino que siguió acostado, con la cabeza en su regazo. «Todavía me tratas como si fuera tu bebé, murmuró después de un momento, aunque una sonrisa imperceptible se dibujó en sus labios. Lo siento. No importa. Eren se frotó los ojos. ¿Qué pasó exactamente ayer? ¿Cuánto te acuerdas? Mikasa preguntó, sintiéndose bastante contenta de que él estaba llevando una conversación con ella, perfectamente contenta de descansar en su regazo. Probablemente está agotado. No leas mucho en eso. Sé que me transformé. Y recuerdo que luché contra muchos titanes. Y que te eché a ti y a Levi y Chou fuera de allí. Pero no sé cómo salí del desastre. Tuve que cortarte, dijo Mikasa en voz baja. Eren levantó una ceja. ¿Lo hiciste? Preguntó. Había demasiados titanes, y no había otra manera. Te corté, y él nos sacó a los dos. Bueno, me alegro de no recordar eso, murmuró. Suena doloroso. Entonces, ¿qué partes terminaste cortando? Mikasa se estremeció ante la forma en que lo dijo, tan casualmente. Tanto tus manos, como tus piernas, por debajo de tus rodillas. Eren levantó su mano, examinándola. Lo siento mucho, dijo Mikasa trémulamente. Eren la miró fijamente. ¿Por qué diablos te estás disculpando? Tus extremidades, las corté todas, la voz de Mikasa vaciló. Eren la miró, desconcertada. Pero tenías dijo. Aún así. No lo sé. Me sentí muy mal al hacerlo. Mikasa, Eren puso los ojos en blanco, exasperado. No seas estúpido. Estoy bien. Cuando ella no respondió, él alcanzó su mano que descansaba sobre su pecho, y la cubrió con la suya. El corazón de Mikasa dio otro salto con esto, y se encontró a sí misma sintiéndose bastante sin aliento ante su toque. Eren le apretó la mano con suavidad. Está de vuelta. Estoy bien. No he hecho ningún daño duradero. Mikasa sintió que sus mejillas se calentaban, y asintió con la cabeza, encontrándose incapaz de apartar la mirada de sus ojos, no cuando la miraba con tanta atención, por una vez. Toda su atención se había centrado en ella en ese momento. Ella, y no los titanes ni su odio ni su ambición. Mikasa había querido eso y lo había deseado de él durante tanto tiempo, y habían pasado más de 5 años desde que la había mirado así, realmente la había mirado. Esto es como un sueño, pensó Mikasa, su corazón latía rápidamente, mientras yacía allí en su regazo, su mano cubría la de ella. No fue fácil, apartando sus ojos de los suyos, pero Mikasa sintió que si lo miraba por más tiempo en ese momento, no sería capaz de controlarse, y las palabras simplemente se desplomarían, y lo haría. Terminan diciendo algo que ambos lamentarían. Ambos se quedaron en silencio después de eso. Mikasa miraba al frente, mientras que Eren continuaba mirándola, sumido en sus pensamientos. Estaba completamente concentrada en la sensación de su mano, la rugosidad de su piel contra la de ella, y su pulgar, mientras trazaba distraídamente patrones aleatorios sobre su palma. Unos momentos después, Eren extendió la mano y ella sintió sus dedos jugando con su cabello. Envió a Mikasa el estómago, y ella miró hacia abajo, atraída hacia su mirada turquesa. Tenía unos ojos tan hermosos, tan expresivos. Y por una vez, estaban llenos de algo más que ira y dolor. Eren la miró pensativamente, mientras giraba mechones de su cabello alrededor de sus dedos. Siempre había tenido una fijación con su cabello, incluso cuando eran pequeños. Es más largo, declaró Eren. Tu pelo, quiero decir. Como antes.
que era más largo, cayendo por debajo de los hombros y casi alcanzando su pecho. ¿Quieres que lo corte de nuevo? Ella le preguntó. No estaba diciendo eso. Mikasa inclinó la cabeza. Eren estaba siendo muy extraño. Se preguntaba si la transformación de Titán le había hecho sufrir algún tipo de daño cerebral. Él no está actuando como él en absoluto. No es que me importe. Sería bueno si actuara así más a menudo. ¿No estabas preocupado de que quedara atrapado en mi 3DMG? No, dijo simplemente. Y entonces Mikasa recordó. Eren. Ella lloró de repente. ¿Tu 3DMG? ¿Eh? Eren parecía confundido. ¿Qué hay de eso? Lo destruiste. Mikasa señaló el mangle de metal quemado, arrugado y los cables que estaban en un montón un poco lejos de ellos. Eren volvió la cabeza hacia un lado, mirándola. ¿Qué diablos pasó con eso? Todo es tu culpa, le informó Mikasa. Usted se transformó, sin siquiera quitárselo. No se pudo fusionar con el cuerpo del titán. El calor y la presión de la transformación fueron excesivos. Para agregarlo, pisó el suelo una vez que se cayó y lo aplastó aún más. Mierda. Es por eso que Eichou y yo te dijimos que no te transformaras. Pero no nos escuchaste. Eres demasiado impulsivo, como siempre, Eren, y un día te matarán. Bueno, lamento haberte salvado la vida, espetó Eren, apartando la mano de su pecho y sentándose. Estaba frunciendo el ceño ahora, y el corazón de Mikasa se hundió. Lo he vuelto a hacer. Está enojado, como siempre lo estuvo. Debería haberlo dejado estar, estaba tan tranquilo. Aún así, ella era demasiado profunda en ese entonces. No necesitabas transformarte para eso. Levi Eichou y yo podríamos haber logrado, Mikasa, dame un respiro, incluso no eres lo suficientemente fuerte para luchar contra tantos titanes y salir con vida. Al final, te habrías quedado sin gasolina. Y no había espacio para moverse. ¿Y cómo se propone mover en todo momento, dado que ha arruinado su equipo? Voy a resolver algo. ¿Cómo exactamente? ¿Por qué siempre estás en mi caso? Eren se puso de pie y caminó hacia el otro lado de la pared, lanzándole una mirada fulminante. Mikasa le devolvió la mirada, aunque en el interior, una parte de ella quería llorar. Iba tan bien, por una vez. ¿Por qué siempre termina así? Por el amor de Dios, ustedes dos son los mocosos más molestos para despertarse, ¿lo saben?, anunció Levi, sin sonar feliz. Buenos días, Eichou, saludó Mikasa con frialdad. ¿En serio? ¿Quién dice? Levi preguntó con amargura. Eren, veo que te has recuperado por completo. Estabas mucho más agradable cuando estabas incapacitado. La próxima vez, corta su lengua, ¿verdad Mikasa? No parece muy feliz, señor, observó Eren. Brillante deducción, Eren, le respondió Levi. Si solo hubieras usado una décima parte de esa destreza mental ayer, antes de transformarte. Te salvé la vida. No necesitábamos ahorrar, imbécil. Habríamos descubierto algo. Sin embargo, si tuviste éxito en destruir tu 3DMG, poniendo en peligro nuestras posibilidades de volver a la vida. Y habrías perdido lo que hemos venido a buscar aquí. En primer lugar, si Mikasa no hubiera tenido la mejor intención de buscarlo y recogerlo, en medio de toda la mierda de titán que estaba pasando. Levi hizo un gesto hacia la mochila hecha jirones de Eren, que contenía la preciosa caja. Afortunadamente, a diferencia de la 3DMG, que se había sujetado de manera segura con múltiples cinturones al cuerpo de Eren cuando se transformó, causando que sufriera un poco de daño antes de que finalmente se la arrancara, el paquete solo tenía 2 correas, que se habían consumido rápidamente. Se había caído sin mucho más daño, y Mikasa lo había recuperado rápidamente después de eso. Eren tragó saliva. Ah, fue todo lo que logró decir. Mikasa se quedó en silencio, cruzándose de brazos. ¿Hay algo más, Eichou? Eren preguntó después de un momento, viendo que Levi todavía estaba frustrado por algo. Sí, de hecho hay, dijo Levi, ahora mirando a los dos. Ambos apestan como la mierda de titán. Necesitan baños. Hicieron su camino a lo largo de la parte superior de la pared. Levi les propuso tomar la misma ruta de regreso. El viaje fue mayormente silencioso, con Eren acechando a Levi y Mikasa, girando la pequeña caja negra una y otra vez en sus manos. La superficie de la caja era completamente lisa, hecha de madera negra pulida. Había un pequeño agujero, tan pequeño que Eren casi lo habría perdido. Tenía solo 1 milímetro de diámetro, una especie de ojo de cerradura. Eren le destrozó el cerebro, tratando de recordar si su padre alguna vez mencionó una llave. Pero sus recuerdos del incidente eran borrosos, y nada le vino a la mente. Había sacudido la caja contra su oreja, y había escuchado el ruido del interior.
Sea lo que sea, sonaba frágil y no podía arriesgarse a abrir la caja. Tiene que haber una clave para esto, o algo para abrirlo. ¿Pero qué? Era última hora de la tarde cuando Levi lo vio primero, avanzando pesadamente por las llanuras debajo de ellos. Bájate, siseó Levi, agachándose. Eren y Mikasa hicieron lo mismo. ¿Qué pasó?, preguntó Eren. ¿Por qué nos escondemos? Estamos a salvo aquí. Los tres se asomaron por el borde de la pared, lo suficiente como para poder ver la tierra que se extendía por debajo, sin ser visibles para ningún titán que caminara allí. Ahí fue cuando lo vieron, la enorme bestia peluda, más grande que un titán de 15 metros de clase, que corría por el desierto hacia la pared. Ese es el Ape Titán, dijo Levi en voz baja. Por lo que me dijeron, lideró el asalto al castillo Utgard. Sabe cómo escalar paredes y es probablemente inteligente. Corre en dirección a Shiganshina, observó Mikasa. Se puede escalar paredes. Los ojos de Eren se ensancharon. Eso significa, necesitamos salir de aquí rápido, dijo Levi. No sé cómo se comportará ese maldito mono, pero si se sube a la pared y va en esta dirección, bueno, digamos que prefiero evitar encontrarlo a toda costa. Cambia maniobra. Levi miró a Eren, y frunció el ceño, deteniendo la media frase. Lo siento, murmuró Eren tímidamente. Eren, si aterrizamos en otro lío debido a tu estupidez, te lo juro. Levi se calló. Corrieron a lo largo de la pared hasta que alcanzaron el punto sobre el bosque donde habían dejado los caballos. ¿Cómo vamos a bajar a Eren?, Mikasa preguntó. Corta sus extremidades otra vez, y empújalo en tu mochila, le dijo Levi. Y manténlo allí hasta que regresemos a Wallrose. Eren estaba bastante seguro de que el cabo solo estaba haciendo una broma enferma, pero Mikasa lo miró con el ceño fruncido. Ni siquiera pienses en algo así, le gruñó a Levi. Mikasa, cállate. No necesito que me defiendas, le espetó Eren, irritada. Parecía un poco desconcertada, sus ojos brillaban de dolor, y Eren sintió una punzada de culpa. Pero no pudo evitarlo. Sabía que lo había jodido, y eso lo frustraba. Y la forma en que Mikasa y Levi hablaban de él, como si él ni siquiera estuviera allí, o como si fuera un niño del que debían cuidar, alguien que no podía tomar decisiones por sí mismo, eso solo lo empeoraba. Odiaba cómo Mikasa siempre actuaba como si ella estuviera a cargo de protegerlo, y cómo Levi se había puesto del lado de ella antes. Odiaba que ambos actuaran como si fueran perfectos, como si no pudieran hacer nada mal. Odiaba el hecho de que probablemente ambos eran tan perfectos como se podía entender a este respecto, y no habían hecho nada malo en toda la misión. Ni un solo paso en falso o desliz. Eren se sintió como una molestia, una carga. Y lo odiaba. Lo llevaré abajo, le estaba diciendo Mikasa a Levi. Soy lo suficientemente fuerte como para manejar dos. ¡No! Los ojos de Eren brillaron, la irritación surgió dentro de él otra vez. Se negó a dejarse llevar por Mikasa. Eso sería humillante. Eren, no necesito que me lleves conmigo. Maldita sea, ¿qué? ¿Crees que soy una especie de niño pequeño? ¿De qué otra manera podremos derribarte? Antes de que Eren pudiera responder a eso, Levi lo agarró con una fuerza increíble y lo arrojó sobre su espalda. ¿Qué? Cállate, ambos. Estamos descendiendo, dijo Levi con fuerza, caminando hacia el borde de la pared. Agárrate fuerte, Eren, si no quieres morir. Y luego Levi saltó de la pared, con Eren aferrándose a él para salvar su vida. Una vez que llegaron al fondo, Levi tiró a Eren sobre la hierba sin ceremonias. Un segundo después, Mikasa aterrizó a su lado perfectamente. La gracia de su aterrizaje solo sirvió para enfurecer más a Eren. Una parte de él deseaba que una vez, solo una vez, ella tropezara, aterrizara torpemente o cometiera algún pequeño error. Pero ella nunca lo hizo. Ella siempre fue perfecta, impecable, y mucho, mucho mejor que él en todos los aspectos imaginables, parecía. Y frustró a Eren inmensamente. Esto no es como se supone que debe ser. Yo soy el que se supone que debo. ¿Estás bien?, comenzó Mikasa, pero Eren la interrumpió. Deja de joder, fastidiándome todo el tiempo. Estoy bien. La cara de Mikasa cayó, y Eren sintió otro tirón de culpa. Él lo ignoró, y la ignoró, dándose la vuelta y acechando a Levi, que había ido a buscar a los caballos. Él vislumbró sus ojos antes de volverse. Brillaban extrañamente, solo exacerbó su culpa, dándole una sensación de frío en la boca del estómago. Ella no se merece esto. Mikasa siguió a Eren, sus ojos picaban con lágrimas, sintiendo un dolor familiar en su corazón. Ella no era una extraña para los ojos tormentosos de Eren, las cejas fruncidas, o su voz dura con cólera. Él le había hablado de esa manera antes, tantas veces.
Aún así, después de la forma en que la había mirado por la mañana, de la forma en que las cosas se habían ido entre ellos, una parte de ella había comenzado a esperar más. Mikasa siempre había deseado más de Eren, y en ese momento, ella realmente pensó que había una posibilidad de que las cosas eventualmente resultaran como ella quería. No seas estúpido, Mikasa. Eso nunca pasa. Eren estaba enojado con ella otra vez, molesto por su atención. Ella era una plaga para él, una molestia. Y así será siempre. Mikasa se limpió apresuradamente los ojos con su bufanda. Levi montó su caballo, observando a Mikasa por el rabillo del ojo. Estaba ocultando sus emociones lo suficientemente bien ahora, pero por un momento, había dejado que la máscara sin expresión se rompiera. Parecía tan rota entonces, y el cabo quería darle a Eren otra patada en la cara. Esa mocosa siempre está actuando sin pensar. Va a venir a lamentarlo, algún día. Mikasa estaba completamente en silencio mientras cabalgaban furiosamente por las llanuras. Levi tampoco intentaba entablar conversación con ninguno de los dos, y Eren se sentía bastante mal por todo eso. Recordó la mirada dolida en la cara de Mikasa, una mirada que había visto antes. Lo había causado, e hizo que su estómago se curvara al pensar en ello. Sus ojos también parecían extrañamente brillantes. Mierda. La hice llorar. Mierda. Eren pensó en disculparse con ella. Pero con el cabo allí, no quería volver a mencionarlo. Sería demasiado incómodo. Es solo Mikasa, de todos modos. Ella lo superará, ¿no? A pesar de eso, Eren no pudo evitar sentirse extremadamente incómodo. Estaba tan preocupado por sus pensamientos que apenas se dio cuenta del titán de 7 metros que lo golpeó desde detrás de un árbol. Hubo un borrón, y sintió un peso sobre su costado, derribándolo de su caballo. El caballo soltó un fuerte grito, cuando las mandíbulas del titán se cerraron de golpe, apenas faltando por una pulgada. Un segundo después, hubo un destello de cuchillas, y el titán cayó al suelo. Mikasa saltó ligeramente de su espalda. Se inclinó y tiró de la silla de cuero de las mandíbulas humeantes del titán, lanzándoselo a Eren sin decir una palabra. Luego, ella montó su caballo, y galopó. Todavía recuperado de la conmoción, Eren se puso de pie, temblando nuevamente su caballo antes de montarlo. Joder, eso estuvo cerca. ¿Qué pasa conmigo? Necesito prestar atención, no distraerme con cosas estúpidas. Levi montó a su lado. Eres un verdadero imbécil con ella, Eren, ¿lo sabes?, dijo. La próxima vez, presta más atención. Si no te gusta que ella te salve, tal vez deberías dejar de actuar como un debilucho indefenso que necesita ahorrar todo el tiempo. Eren estaba en una pérdida de palabras. Siempre es así. Ella siempre me está salvando, siempre me protege. Incluso cuando la alejo. Eren sintió que su culpa se intensificaba, mientras sus ojos se enfocaban en la parte posterior de la cabeza de Mikasa. ¿Qué es mi culpa? Soy demasiado jodidamente débil. Eichou tiene razón. Siempre estoy aterrizando en problemas. Alguien tiene que enseñarte a hablar con las chicas, le informó Levi a Eren, sacándolo de sus pensamientos. ¿Eh? Oh, Eren se mordió el labio, agarrando las riendas de su caballo con más fuerza. De repente recordó a una chica rubia de ojos azules y helados. Ese traidor. No eres la única que me ha dicho eso, murmuró Eren. Tal vez deberías escuchar los consejos que se dan en ese momento, respondió Levi. A medida que avanzaba el viaje, Eren solo sintió crecer su inutilidad. Sin un 3DMG, no era capaz de luchar contra ninguno de los titans. Levi y Mikasa se ocuparon de todos ellos. Eren pensó que incluso si tuviera un 3DMG, la situación no habría sido muy diferente. Levi y Mikasa eran perfectos, demasiado perfectos. Se movieron con los mismos movimientos de fluidos, la misma velocidad inhumana. Mikasa incluso hizo que la firma de Levi girara sin problemas hacia abajo. Verlos fue extraño, especialmente cuando se unieron para derribar a algunos de los titanes más grandes. Al principio, Eren se había preguntado por qué se estaban uniendo, cuando cualquiera de ellos podría haber derrotado a un titán con facilidad. Tendrás que alejarte más rápido, escuchó a Levi decirle a Mikasa, después de que habían comprado una clase de 15 metros juntos. No quiero cortarte la cabeza cuando me gire para matar. Además, ir más rápido en los brazos, es probable que sea más ágil que estos tipos gordos. Fue entonces cuando Eren se dio cuenta. Levi estaba entrenando a Mikasa en estrategias de equipo para acabar con los titans inteligentes. Están jugando con ellos. Practicando. Y aún así, pueden matarlos en unos segundos. Probablemente fue para evitar otro fiasco con sus 3DMGs enredados. Eren también pensó que significaba que Levi estaba más preocupado por la aparición previa del Ape Titán de lo que él estaba diciendo.
Esa es la única razón por la que la está peleando con él de esta manera. El AP Titán está a leguas por encima de los titanes normales, por lo que probablemente piense que si él y Mikasa se unen en él, los dos pueden derribarlo. Observando su impecable trabajo en equipo, mientras se retorcían y giraban sin problemas uno al otro, ayudándose mutuamente mientras cortaban a Titán después de Titán. Trabajar como un equipo parecía ser algo natural para ellos, era como si pudieran llegar a la mente del otro y predecir cada uno movimientos de otros. Eren pensó que tal vez, solo tal vez, incluso el AP Titán no tendría una oportunidad contra esos dos. Ellos están locos. Incluso solo están locos, pero juntos. Eren no tenía idea de cómo Mikasa había alcanzado el nivel de Levi tan rápidamente. Los dos soldados más fuertes de la humanidad, ahora un equipo. Parecían indestructibles, al menos para Eren. Y una parte de eso molestó a Eren, lo molestó profundamente. Nunca lo admitiría, pero deseaba estar en el lugar de Levi en ese momento. Mikasa parecía confiar en Levi por instinto, sin cuestionarlo ni preocuparse por sus movimientos, ni siquiera mirar hacia atrás para ver cómo estaba luchando. Ella escuchó cada uno de sus comandos, y lograron sincronizar sus ataques de manera impecable. Eren deseaba poder luchar junto a Mikasa de esa manera. Incluso le hubiera gustado pelear junto a Levi de esa manera. Pero los dos siempre lo cubrían, lo protegían, lo alejaban, especialmente Mikasa. Eren le confió su vida. Confiaba en Levi con su vida. Estaba bastante seguro de que incluso Mikasa, aunque ella nunca lo admitiría, confiaba a Levi en su vida. Y, sin embargo, tenía la fuerte sensación de que ni Mikasa ni Levi confiaban en Eren con sus propias vidas, ni siquiera con las suyas. Mikasa por una vez, siempre estaba por encima de él, delante de él, y nunca luchaba junto a él de la forma en que ella estaba con Levi. Hubo un tiempo, cuando eran jóvenes, y Eren y Mikasa habían matado a 3 hombres juntos. Fue entonces cuando Eren había salvado la vida de Mikasa. Mikasa había confiado en él entonces, y había luchado con él. Días después, ella había mirado a él con adoración. Eren había sido su salvador. Pero ahora, era tan diferente, y una parte de Eren la resintió por eso. Él estaba molesto con ella, y él también estaba un poco molesto con Levi. Mientras los observaba girar consecutivamente el cuerpo de un titán, cortándolo en pedazos, deseó más que nada que pudiera estar en su lugar, matando a los titanes tan fácilmente como lo hicieron ellos. Solo cuando se transformó, sus poderes alcanzaron un nivel que rivalizó, si no superó el de ellos. Pero no pudo transformarse, no entonces. Todo lo que Eren pudo hacer fue sentarse allí en su caballo y verlos cortar a todos los titanes que él estaba ansioso por matar. Levi los guió en una ruta diferente a la que habían tomado antes, a pesar de sus intenciones anteriores de viajar de la misma manera. Se tomaron un respiro en otra aldea, una vez que Levi y Mikasa la habían eliminado de los titanes. Mikasa aún no había dicho una palabra a Eren, aunque ella lo había protegido y lo había protegido continuamente de los titanes que rodeaban la aldea, dejando que Levi se encargara de la mayoría de ellos. Eren había querido transformar y destrozar a los titanes con sus propias manos, y demostrarles a los dos que no era inútil, que era tan poderoso como ellos, tan capaz de protegerlos como lo eran de él. Pero Levi le había advertido específicamente contra él, varias veces. Y sin un 3DMG, Eren sabía que estaba indefenso. Así que se había quedado atrás de Mikasa, sintiéndose extremadamente amargado cuando se vio obligado a dejar que ella lo protegiera, una vez más. Muchas veces, su aliento se había atascado en su garganta, su corazón se retorcía, cuando la mano de un titán o las mandíbulas se acercaron demasiado a ella para su comodidad. Pero Mikasa siempre había logrado desviarse en el último momento, y un segundo después, el titán se derrumbaría al suelo. Y si Eren se hubiera sentido estúpido por siquiera preocuparse por ella. Se arrastraron a otro sótano subterráneo para descansar. Levi había querido conducirlos, pero los caballos habían empezado a cansarse y, finalmente, se habían visto obligados a detenerse. Comieron su cena en silencio, la tensión espesa en el aire. Eren descubrió que había perdido el apetito y que solo podía comer la mitad de una barra de racionamiento. Medio esperaba que Mikasa lo reprendiera por eso y lo molestara a comer más. Sin embargo, no dijo nada, y eso hizo que Eren se sintiera extremadamente incómodo. Ella no se encontró con sus ojos, ni siquiera una vez. Eventualmente, se apoyó contra la pared opuesta a Eren, a pocos pies de distancia de Levi. Se envolvió la bufanda marrón que siempre llevaba alrededor de sí misma como una manta. Se llevó las rodillas al pecho y se hundió la cabeza en los brazos. Por un momento horrible, Eren pensó que ella había empezado a llorar.
A veces, cuando eran pequeños, se encontraba en una posición así, llorando por sus padres. Ella siempre lo había escondido de él, no queriendo preocuparlo. En este momento, podría ser ella. Pero no podía escuchar sollozos, y su forma no temblaba. Una parte de él todavía quería ir con ella, y solo comprobarlo una vez. Probablemente ella solo tiene sueño. Eren sintió que su corazón se apretaba. Cuando eran más jóvenes, y él la había encontrado así, la había abrazado y abrazado con fuerza, consolándola. Pero él no hizo eso ahora. Es solo mi casa. ¿Por qué estás haciendo un gran problema con esto? Eren acercó sus piernas a su pecho, imitando su posición. Pronto, se quedó dormido. Mi casa definitivamente no estaba dormido. Levi había estado cerca de su parte justa de mujeres dormidas, y podía decir que el joven soldado, además de él, estaba completamente despierto. Eren, sin embargo, era un asunto diferente. El chico se había dormido bastante profundamente. Mi casa ignoró la voz, una lágrima bajando por su mejilla. Deja de fingir que estás dormido. Puedo decirlo. La mano de él le sacudió el hombro. Levantó la cabeza y miró a Levi a través de la luz del fuego. Déjame en paz, siseó ella, con los ojos mirando a Eren, que estaba profundamente dormida. Levi notó la mirada de dolor en sus ojos y las lágrimas en sus mejillas. ¿Por qué te preocupas tanto? Le preguntó a ella. Los ojos de mi casa se agrandaron, y Levi supo que no necesitaba más detalles. ¿Mi casa? Él la incitó, cuando ella no respondió. Yo solo lo hago, dijo ella, con la voz quebrada. Te lo dije antes. Es todo lo que me queda. Hubo un silencio entonces, hasta que Levi habló. Tus padres. Escuché sobre el incidente. Fueron asesinados, susurró mi casa, por monstruos tan malos como los titans. Lo siento. ¿Por qué dices que lo siento? Ella le preguntó. Es desafortunado, lo que pasó, dijo Levi con cuidado. ¿Fue entonces cuando Eren te salvó? Sí. Ellos también me hubieran matado si no hubiera sido por él. Levi sintió que su estómago se contraía. Te maté también, si no fuera por Eren, ¿eh? ¿Te sientes en deuda con él? ¿Es por eso que estás tan dedicado a él? No. No es nada de eso, dijo Mikasa en un feroz susurro, sacudiendo la cabeza. Él es todo para mí. Se detuvo entonces, y Levi pudo ver el rubor que había florecido en sus mejillas. Me preocupo por él más que nadie. Y no puedo soportar que le pase nada. No lo permitiré. Incluso si eso significa que me odia, siempre que él esté bien, puedo lidiar con eso. Su voz sonaba tan desconsolada que incluso Levi se encontró conmovido. Eren es un idiota. El mayor idiota de todos. ¿Tú también me odias, no? La pregunta la sorprendió. Lo había planteado simplemente por cambiar el tema, sin saber cómo responder a su sincera declaración. Levi le sonrió con una sonrisa cuando lo miró fijamente. Aunque te he entrenado, y he salvado tu vida antes. A veces puedo decir que simplemente estás deseando arrancarme una nueva. Sí. A veces realmente quiero golpearlo en la cara, señor. No sabía que era más ridículo, la manera tranquila en que lo dijo, o el hecho de que tuvo la audacia de agregar señor al final de tal declaración. Cuidado. Podría denunciarte por insubordinación. Pero eso no significa que te odie. Su voz era baja, y sonaba como si le doliera decir esas palabras. Levi se encontró divertido morbosamente. Es bueno saberlo. Ten eso en cuenta la próxima vez que golpee a Eren, dijo secamente. Ella lo fulminó con la mirada, pero Levi nunca había sabido cuándo callarse, algo que incluso le había admitido a Eren antes. Sabes, estás ridícula e insalubre atado a ese imbécil. Pero creo que, tal vez, puedo entenderlo un poco. Mi casa estaba en silencio, aunque podía decir que ella estaba escuchando. Mis dos padres murieron cuando yo tenía 13 años. Mi padre era un borracho que solía golpear y violar a mi madre. Un día, él fue demasiado lejos, y accidentalmente terminó matándola. Al día siguiente, lo maté. Él no dijo esa parte en voz alta. No era algo que le gustaba compartir, o algo que incluso le gustaba pensar. Fui un desastre después, por un buen rato. Me metí en una mierda bastante profunda con el tiempo. Irving fue quien me ayudó a salir de eso. Él casi me salvó el culo, en realidad. Ya era un soldado en ese momento, y él me convenció para que me enlistara también. Así que estoy aquí ahora, dando vueltas y matando a estos bastardos gigantes con ustedes mocosos. ¿Estás cerca de Irving Danshou entonces? Daría mi vida por él. No es que él la necesite. Estuvieron en silencio nuevamente por un tiempo, y Levi asumió que mi casa había vuelto a dormir.
Sintió que se iba quedando dormido, y se sorprendió cuando ella se acercó, de modo que se sentó más cerca de él. ¿Eichou? Preguntó ella suavemente. ¿Qué? ¿Alguna vez has estado enamorado de alguien antes? Levi abrió un ojo, mirándola. Sus ojos estaban abatidos, y ella estaba jugueteando con el material de su bufanda. ¿Por qué la pregunta repentina? Preguntó perezosamente. ¿Interesado? Ella lo fulminó con la mirada, y Levi se preguntó ociosamente por qué él había obtenido tanto placer enfermizo al hacerla enojar. Nunca iría por un enano pomposo y abusivo como tú, dijo con saña. No soy tan enano en la cama, ¿sabes? Ella se sonrojó profundamente por esto, aunque su ceño solo se intensificó. ¿Qué te pasa? Ni siquiera puedes tomar una broma, ¿verdad? Levi sacudió la cabeza, divertido. Niños inexpertos. Han matado monstruos de 15 pies, pero todavía no pueden soportar escuchar chistes sucios. Aunque con ella, considerando su pasado, probablemente sea bueno que aún sea inocente. Eres tan joven, dijo después de un momento. ¿Sabes lo que es el amor? Para su sorpresa, Mikasa le respondió con la suficiente rapidez. Es cuando vives tu vida por otra persona y te preocupas por ella más que por ti. Es cuando te sacrificarías por ella y harías todo lo que esté en tu poder para mantenerla segura, manténla feliz. Cuando expreses sus necesidades y deseos y sueña por encima de los tuyos. Y cuando quieres estar al lado de esa persona, para siempre. Y cuando estás con ellos. Nada más en el mundo importa, y todos los problemas parecen desaparecer porque todo lo que importa es que estás con ellos y, ella se interrumpió entonces, su voz temblaba. Maldición, pensó Levi. Él no había esperado que ella fuera tan emocional. No estaba seguro de que era el amor. Pero por lo que Mikasa había dicho, Levi estaba bastante segura de que estaba a la altura de la definición. ¿Estás enamorado de un idiota?, quería decirle. Pero él pensó que ella perdería todo el autocontrol y finalmente trataría de matarlo si lo hacía. En su lugar, dijo. Así que en realidad tienes un corazón debajo de esa máscara de puta de hielo que pones. ¿Quién lo hubiera pensado? ... No te pongas emocional. Odio llorar, mujer. Incluso prefiero que seas homicida. Sus palabras tuvieron el efecto deseado. Ella estaba frunciendo el ceño otra vez, aunque parecía haberse aliviado un poco. Deja de estar tan deprimido, es molesto, agregó Levi en buena medida. Deja de ser tan cínico, es exasperante, replicó Mikasa, imitando su tono. Levi sintió que sus labios se curvaban hacia arriba. Escuché rumores, dijo Mikasa después de un momento. Sobre ti, y Petra-san, las uñas de Levi se clavaron en sus manos, su corazón se apretó dolorosamente al recordar a una mujer joven y brillante con el pelo rubio rojizo que había estado en su escuadrón. La única mujer con el talento suficiente para haber sido elegida por él antes de Mikasa. Lo siento, dijo Mikasa rápidamente. Estaba mal de mi parte entrometerme, ten cuidado. Levi la interrumpió con voz dura. Somos soldados. Vivimos para matar a los jodidos gigantes, no para enamorarnos. Estamos lo suficientemente jodidos como están. Con nuestro trabajo, hablar y pensar así solo te meterán en más mierda una vez que uno de ustedes esté delicado. Mikasa se estremeció ante sus palabras. Los compañeros de equipo son compañeros de equipo. Debería haberme quedado con eso. Nunca debí haber, sin embargo, no voy a morir, dijo Mikasa en un tono aserrado. Voy a seguir luchando. Si peleas, ganas. Él me enseñó eso. Levi no tenía que preguntar para saber quién era él al que se refería. La vida entera de Mikasa giraba en torno a una persona. Un idiota que actualmente estaba dormido, sin darse cuenta de todo. Bueno, me alegro de que sea capaz de hablar con sentido al menos a veces, comentó Levi. Luchar para ganar. Me gusta el sonido de eso. Debería ser el lema de la Legión Scouting o algo así. No es que necesitemos un lema sangriento. Yo tampoco lo dejaré morir, dijo Mikasa. Sus palabras hicieron eco en su cabeza. Levi recordó haberle dicho algo a alguien antes, pero parecía que hacía una vida. Recordó los brillantes ojos dorados, la cálida sonrisa. No importa cuán jodidas sean mis órdenes, las seguirás, ¿verdad? Sí, señor. ¿Confías en mí, no? Con mi vida, señor. No te dejaré morir. Lo sé. Una mano en su brazo, suave, calmante. Un anciano delirando a su hija, confesando que quería que ella se casara. No. Nunca más. La conversación trajo recuerdos y sentimientos que Levi pensó que era mejor no desenterrar de nuevo. No perderé a otro miembro de mi escuadrón. Nunca más. Hazlo a tu manera, entonces, dijo. Buenas noches, Mikasa. Mikasa regresó a su lugar original. Buenas noches, Eichou.
La voz de Mikasa era suave, femenina. Al escucharla, envió un repentino escalofrío por su espina dorsal. Por un momento, ella había soñado tanto como... Eichou. Es Levi. Te lo dije, solo llámame Levi. Levi, yo. Levi negó con la cabeza alejándose de los recuerdos, los dedos fantasma cruzando su cara. Los compañeros de equipo son compañeros de equipo, se repitió a sí mismo. Nunca más. Fin del capítulo.